Anatomía palpatoria. Vamos a realizar la presentación de la palpación de los músculos del tronco y abdomen. Le vamos a presentar la dupla torácica, conformada por Alejandro Medrano Velázquez y por Moisés Rocha Velázquez. Nuestras docentes Adriana Alvarado García y Mariela Torres Torres. Como contenido vamos a revisar la división y ubicación de las líneas de la columna vertebral, los músculos del tronco, el ligamento nucal, la aorta abdominal, los músculos del abdomen y las referencias bibliográficas. Bien, pues comenzando con la columna vertebral, vamos a comenzar diciendo que la columna vertebral la vamos a dividir principalmente en 5 líneas que van a empezar a surgir a partir de lo que son la cervical número 2 y la cervical número 7, que justo en la cervical 7 se va a ubicar la primera línea, donde inicia esta y en la base del cuello. La línea número 2 la vamos a ubicar a nivel de la T2 y lo que va a ser el ángulo superior de la escápula. La tercera línea la vamos a ubicar a nivel de T7 y en el ángulo inferior de la escápula. La cuarta línea la vamos a ubicar en T12 y en la 12ª costilla. Y por último, la quinta línea la vamos a ubicar a nivel de L4 y lo que va a ser en la punta de la cresta ilíaca. En los extensores del tronco vamos a tener al iliocostal torácico, que se va a originar de la séptima a la 12ª costilla y se va a insertar de la primera a la 6ª costilla y en la vértebra cervical séptima. Y al iliocostal lumbar, que se va a originar en el tendón erector de la columna, en la fase toracolumbar y en el sacro, y se va a insertar de la 6ª a la 12ª costilla. También tenemos el longísimo torácico, que se va a originar en el tendón erector de la columna, igual en la fase toracolumbar y en las vértebras lumbares de L1 a L5, y se van a insertar de T1 a T12 y de la 2 a la 12ª costilla. Y el espinoso torácico, que se va a originar en el tendón común de los erectores de la columna y en las vértebras de T11 a L2, y se va a insertar en las vértebras de T1 a T4 y se va a fusionar en el semiespinoso torácico. Para comenzar con la palpación de los extensores de tronco, no se va a sentir como tal una palpación, sino que se debe de sentir una contracción. Para esto, se le va a indicar al paciente que adopte la posición de decúbito prono o boca abajo, esto para poder palparlo. Se va a ubicar a nivel de lo que son las apófisis tanto transversas como espinosas, lo que es la contracción muscular. Se le va a pedir al paciente que tenga una elevación hacia arriba para poder sentir su contracción. Al momento de que el paciente comienza a subir hacia arriba, se empieza a sentir un poco más la contracción y se puede seguir desde lo que son las cervicales, pasando a las torácicas y terminando por último en las lumbares. Siguiendo con los músculos del tronco vamos a tener los multífidos, que esos van a tener un origen en el sacro, en la porción posterior, en los erectores de la columna, en el hueso ilíaco, en la espina ilíaca posterior superior y en la cresta, en los ligamentos sacroiliacos, en las vértebras de L1 a L5, en las apófisis mamilares, en T1 a T12 en las apófisis transversas y de C4 a C7 en las apófisis articulares. Y se van a insertar en las apófisis espinosas de las vértebras más el atlas. Pueden brincar de 2 a 4 vértebras antes de que estas se lleguen a insertar. También vamos a tener los rotadores torácicos y lumbares, que esos van a tener origen en las vértebras torácicas y lumbares o en las apófisis transversas. Y la inserción va a ser en la vértebra superior inmediata en el borde inferior. Y el semiespinoso de la cabeza, que se va a tener origen de las vértebras de la C7 a la T6 en las apófisis transversas y de C4 a C6 en las apófisis articulares, y se van a insertar en el occipucio, justo entre las líneas nucleares tanto superior e inferior. Comenzando con la palpación a nivel de los rotadores de las cervicales, se va a pedir al paciente que adopte la posición de sedante o sentado y se va a comenzar a palpar a nivel de las cervicales. Se le va a pedir que gire en lado contralateral al lado que se está palpando para que se pueda percibir la contracción de los rotadores. Después, para palpar los rotadores a nivel torácico, se le pide al paciente que eleve un poco sus brazos a la altura de sus hombros y se le va a pedir igual que haga una rotación hacia el lado contralateral que se está palpando para poder percibir la contracción. Continuando con los músculos del tronco, vamos a tener el esplenio de la cabeza, que se va a originar a nivel del ligamento nucal y de la vértebra cervical 7 y de la T4, en las apófisis espinosas, y se va a insertar en el apófisis mastoides del hueso temporal y en el occipucio, justo entre las líneas nucales tanto superior como inferior. También vamos a tener el esplenio del cuello, que va a tener origen en las vértebras de T3 a T6 en las apófisis espinosas y se va a insertar en las vértebras de C1 a C3 en las apófisis transversas. Para la palpación, se va a pedir al paciente que adopte la posición de decúbito prono. Se van a localizar los esplenios entre el trapecio y entre el músculo esternocleidomastoideo. Se le va a pedir al paciente al momento de que se haga una palpación plana y profunda, le vamos a apoyar nosotros con un giro y se le va a pedir que haga una extensión para que nos permita la contracción muscular. Vamos a tener el recto posterior mayor de la cabeza, que se va a originar en el axis, en la apófisis espinosa, y se va a insertar en el occipucio, en la línea nucal inferior lateral. También vamos a tener el recto posterior menor de la cabeza, que se va a originar en el atlas, en el tubérculo del arco posterior, y se va a insertar en el occipucio, en la línea nucal inferior medial. El oblicuo postsuperior de la cabeza también se va a originar en el atlas, pero es en la apófisis transversa, y se va a insertar en el occipucio entre las líneas nucales tanto superior como inferior. Y el oblicuo inferior de la cabeza, que se va a originar en el axis, en la lámina y en la apófisis espinosa, y se va a insertar en el atlas, en la apófisis transversa de la superficie posterior inferior. Para la palpación, con el paciente en decúbito supino se le va a pedir que pendule su cabeza. Se va a comenzar localizando el apófisis mastoides hasta llegar a lo que es la línea nucal del occipucio. Ahí se le va a comenzar a pedir que haga una extensión para poder palpar los que van a ser los rectos y se le va a pedir que haga una leve lateralización para poder palpar los oblicuos. Al momento de Vamos a tener también el cuadrado lumbar, que se va a originar en el hueso ilíaco, en la cresta y en el labio interno, y se va a insertar en la 12ª costilla, en las vértebras de la L1 a L4 y en las T12. También al cerrato posterior, que se va a originar en la apófisis espinosa de C7 a T3 y se va a insertar en la superficie posterior de la 2ª a la 5ª costilla. Y el cerrato inferior, que se va a originar en la apófisis espinosa de T12 a L3 y se va a insertar en la superficie posterior de la 5ª a la 12ª costilla.
Para el cuadrado lumbar se va a ubicar primero al paciente en decúbito prono, se localizan sus crestas ilíacas así como su doceava costilla, se va a realizar una palpación plana superficial, después de una plana profunda y se le va a pedir al paciente que haga una elevación de cadera para poder percibir la contracción muscular. Y para los serratos al paciente se le pide que quede en sedestación, que lleve sus manos como si se fuera a abrazar y se le pide que haga una respiración y se va a poder localizar al momento de palpar la caja torácica una leve contracción muscular. También vamos a tener los interespinosos cervicales y lumbares, que estos se van a originar en la apófisis transversa de C2 a C7 y se van a insertar en las apófisis espinosas de C2 a T3, y los lumbares se van a originar en la apófisis transversa de L1 a L5 y se van a insertar en las apófisis espinosas de T12 a L5. Cabe mencionar que estos músculos no son palpables al ser muy profundos. Después tenemos el ligamento nucal, que va a ser una estructura fibrosa que se extiende desde la protuberancia occipital externa y la cresta occipital externa hasta las apófisis espinosas de las vértebras de C7 a T1. Es una continuación del ligamento supraespinoso y se inserta en las apófisis espinosas de C1 a C7 y ayuda a limitar la flexión anterior de la cabeza y de la columna cervical. El ligamento no es palpable como tal, pero se puede identificar porque es un estabilizador de lo que es la columna cervical. La aorta abdominal emerge del orificio aórtico del diafragma a nivel de la vértebra torácica 12. Una vez que alcanza la porción inferior del cuerpo de la vértebra L4, se bifurcan las ramas terminales, tanto de las arterias ilíacas comunes como izquierda y derecha. Esta bifurcación se proyecta a nivel de 1.5 a 2 centímetros por debajo y a la izquierda del ombligo. Para la palpación se localiza a un lado del ombligo aproximadamente a 2 centímetros, se realiza una palpación plana y profunda y se puede percibir el pulso aórtico. Bueno, ahora hablaremos de la estructura ósea del tronco. Como primer punto tenemos la escotadura yugular. Esta se encuentra en la parte superior del esternón, justo debajo del cuello, entre las clavículas. Se forma en el borde superior del manubrio del esternón y pues esta se puede palpar fácilmente en la parte superior del esternón. Como segundo punto tenemos el manubrio. Este es la porción superior del esternón, la cual es la parte más ancha y prominente del hueso. Tiene forma cuadrangular y se encuentra en la parte superior del tórax, en la línea media. Como tercer punto está el cuerpo del esternón. El cuerpo del esternón pues es la porción central y más larga de este hueso, ubicado en la parte anterior del pecho. Es un hueso plano y rectangular que sirve de punto de unión para las costillas, principalmente para la 3 a la 7, y ayuda a proteger los órganos internos. Como cuarto punto tenemos la apófisis sifoides. Esta es la parte terminal del esternón, ubicada en el extremo inferior de la caja torácica. Es una estructura ósea pequeña y puntiaguda. Yendo al lado de los músculos, como principal tenemos el recto del abdomen. Este tiene origen en el pubis, tiene fibras laterales y mediales y se inserta en la quinta a la séptima costilla y también en el esternón. La función de este es ayudar a la flexión del tronco, comprime las vísceras abdominales y también participa en la expiración. Para la palpación de este músculo, le pedimos al paciente que se ponga en decúbito supino con las rodillas flexionadas y con las puntas de los pies elevadas, es decir, que solo apoye con los talones. El fisioterapeuta debe localizarse a un costado de la camilla. Este músculo se siente desde el esternón. Hacemos una palpación profunda, ya que esta es un área que se encuentra llena de tejido graso. Para que se sienta aún más la contracción de este músculo, le pedimos al paciente que haga una respiración abdominal, básicamente pues que infle el abdomen al respirar. Cuando exhala, le ayudamos a elevar su tronco con la otra mano, como si estuviera haciendo un abdominal, y hacemos una palpación profunda en el abdomen para sentir la contracción del músculo. Bueno, ahora tenemos los oblicuos del abdomen, el oblicuo externo del abdomen e interno del abdomen. El oblicuo externo se origina de la quinta a la doceava costilla y tiene inserción en la cresta ilíaca, además de la aponeurosis desde el noveno cartílago costal hasta la espina ilíaca anterosuperior. El oblicuo interno tiene origen de la cresta ilíaca en sus 2 tercios anteriores de la línea intermedia, en la fascia toracolumbar y en el ligamento inguinal. Este tiene inserción del noveno a la doceava costilla y en la aponeurosis de la línea alba. La función de estos dos músculos es la flexión del tronco, la compresión de las vísceras abdominales y también ayudan a la expiración forzada. Ahora hablaremos de la palpación de estos músculos oblicuos. Iniciaremos por el oblicuo externo del abdomen. Y aquí el fisioterapeuta debe localizarse contralateral al lado a palpar. Para la palpación de este músculo le pedimos a nuestro paciente que se ponga en la misma posición como en la que palpamos el recto del abdomen y que cruce sus manos como se muestra en la imagen. Palpamos con toda la palma de la mano, plano y profundo, a un costado del abdomen. Le pedimos que flexione y que rote hacia mí y así se logra activar este músculo. Ahora hablaremos del transverso del abdomen. Este tiene origen en el ligamento inguinal lateral, en la cresta ilíaca, en la fascia toracolumbar, en la superficie interna de las 6 costillas inferiores y tiene inserción en la aponeurosis abdominal hasta la línea alba. La función de este músculo pues es la compresión de las vísceras abdominales, expiración, también ayuda con la rotación del tronco. Este músculo pues es profundo respecto a los oblicuos interno y externo y pues es muy difícil de distinguir de estos músculos porque estos también se contraen cuando se comprimen los contenidos abdominales. Ahora tenemos el diafragma. Este está formado por 3 partes desde la circunferencia de la salida torácica. Todas sus fibras convergen en el tendón central del diafragma. El centro del tendón central está debajo y fusionado parcialmente con el pericardio. Este nos ayuda a descender los cartílagos costales, es el principal músculo inspiratorio y trabaja en conjunto con el piso pélvico. Para la palpación de este músculo, el fisioterapeuta debe ponerse contralateral a la zona por palpar. La palpación de este se hace de forma paulatina y pues no se hace de forma brusca.
Con las yemas de los pulgares localizamos la parte interna de las costillas y le pedimos al paciente que haga una respiración abdominal, y al momento de que exhala intentamos meter los dedos para sentir el diafragma como se muestra en la imagen. Para la palpación de los músculos intercostales debe mantenerse el paciente en la misma posición a todos los anteriores, es decir, en decúbito supino con las rodillas flexionadas y relajado. Se le va a pedir al paciente que haga inspiraciones y expiraciones profundas y lentas, mientras el fisioterapeuta coloca sus manos entre cada espacio que se encuentra en las costillas para así sentir la contracción de los músculos.